Va la ruta del dinero bajo sospecha. 18 años después, fin del imperio fiscal. Delcy Rodríguez golpea el poder del clan Cabello. Nuevo escenario. Estados Unidos modifica su estrategia hacia Venezuela. Les contamos. La esperanza, la solidaridad y la fortaleza de los venezolanos siguen siendo la luz en medio de esta difícil etapa. Con ese mismo compromiso, les damos la más cordial bienvenida a Noticias Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 8 de julio de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Millones de dólares en ayuda internacional siguen llegando a Venezuela para ayudar a los damnificados por los terremotos del 24 de junio, pero ¿quién controla ese dinero? Sin balances públicos, sin auditoría independiente y con la distribución concentrada bajo el control militar, surgen dudas sobre el destino de las donaciones y traen recuerdos sobre los escándalos de corrupción que marcaron la ayuda internacional de años anteriores. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. Tras los terremotos, Venezuela comenzó a recibir toneladas de ayuda internacional enviadas por gobiernos, organismos multilaterales y organizaciones humanitarias para atender a los damnificados. Pero junto con la solidaridad, también surge una pregunta: ¿quién controla que esa ayuda llegue realmente a quienes la necesitan? Ni las universidades, ni los gremios profesionales, ni la sociedad civil tienen un acceso de alguna forma para verificar inventarios, ¿no? Entonces, toda esa discrecionalidad y el manejo de los fondos, lo que recae es una desconfianza y opacidad, pues. Para evitar los desvíos y los graves escándalos de corrupción ocurridos con la ayuda humanitaria en el año 2019, la sociedad civil y las agencias internacionales exigen abrir los libros contables. Plataformas de las Naciones Unidas revelan el envío de millones de dólares, pero el control militar en el terreno impide conocer cómo y a quiénes se les distribuyen los insumos. ¿Qué es lo que pasa realmente en Venezuela? Que el gobierno venezolano ha centralizado toda la recepción de las donaciones y no existe un portal público de transparencia que te permita ver de manera actualizada cómo se está realmente dirigiendo y entregando esas ayudas. Cuando ves noticias, algunas entrevistas a sobrevivientes te lo dicen claramente: sí, hemos recibido ayuda, pero no lo suficiente. Esa ayuda que hemos recibido incluso viene de otros ciudadanos, de otros vecinos, de la misma sociedad civil. Actualmente las agencias multilaterales intentan blindar la entrega en La Guaira mediante el rastreo digital con códigos QR y GPS. Sin embargo, el embudo burocrático ocurre en los centros de acopio manejados por los comandos militares, donde se restringe la veeduría de ONGs independientes bajo el pretexto de la seguridad nacional, impidiendo verificar si los insumos llegan a los verdaderos damnificados. Que ha hecho la sociedad civil organizada a través de fundaciones, organizaciones e incluso a título personal, ayudas directas a las personas. Como también te puedes encontrar personas y organizaciones que se han como que agarrado colita de estos momentos y hay que estar como muy alerta, ¿no? Creo que el gobierno va a utilizar mucho esto como parte de su campaña política, de su forma de seguir controlando a la población. A la vez que continúan llegando cargamentos para atender a miles de familias afectadas, también crece la necesidad de garantizar que cada aporte cumple el propósito para el que fue enviado. En una emergencia, la solidaridad internacional puede marcar la diferencia, pero para que esa ayuda se traduzca en alivio para los damnificados, además de rapidez en la distribución, también son esenciales la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas. Pasamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Ser su voz es lo más importante para nosotros. En una tragedia, cada caja de alimentos, cada medicina y cada dólar pueden salvar vidas, pero esto trae consigo también que aumente la exigencia de transparencia en el manejo. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Quién debería auditar la ayuda internacional que recibe Venezuela? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. Tras casi 2 décadas al frente del CENIAT, José David Cabello abandona el organismo que por años fue señalado por empresarios y analistas como una poderosa herramienta de presión política y recaudación para el chavismo. ¿Se desmonta una estructura de poder? Quique Frías nos cuenta.
Durante 18 años, José David Cabello, como superintendente y por lo tanto cabecilla del CENIAT, convirtió el órgano de recaudación de impuestos en uno de los centros de poder más importantes del chavismo. Desde allí controló la principal estructura tributaria y aduanera del país, una caja que solo entre enero y noviembre de 2025 recaudó más de 1 billón de bolívares. El martes 7 de julio, la encargada presidencial Delcy Rodríguez anunció su salida del organismo, desplazando así a la familia Cabello de un importante buró administrativo que ejercía presión sobre el sector privado. He designado como nuevo superintendente del CENIAT a Roman Maniglia. Confiamos en su profesionalismo para conducir esta institución fundamental para la recaudación, disciplina fiscal y desarrollo económico de Venezuela. José David Cabello, hermano del ministro de Interior y Justicia y considerado zar de la represión Diosdado Cabello, llegó al CENIAT en febrero de 2008 y permaneció allí durante casi 2 décadas. Desde 2018 se encuentra sancionado por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, acusado de utilizar fiscalizaciones fabricadas para extorsionar empresas y obtener pagos ilícitos, y parte del dinero era compartido con funcionarios del círculo de poder. En todo momento, el control político e ideológico contra la propiedad privada. Para el pueblo, no esos presupuestos acostumbrados a presentarlos por la Cuarta República, que eran inversiones precisamente dedicadas al capitalismo salvaje, a los empresarios, a los que destruyeron pues este país durante 40 años. Bueno, la primera propuesta es el socialismo, la continuidad del socialismo. Precisamente eso es lo que le duele a esos apátridas, a esos borregos del imperialismo. El clan Cabello no queda fuera de la foto del poder, pero sí en un sitio más apartado de la fuerza económica del Estado. José David Cabello asume como nuevo presidente de la empresa petroquímica de Venezuela, Pequiven. He designado como nuevo presidente de Pequiven a José David Cabello, quien asume la responsabilidad de seguir fortaleciendo esta empresa estratégica para el desarrollo petroquímico, industrial y productivo de nuestro país. Pequiven no es una empresa estratégica menor ni quebrada, pero sí debilitada por años de desinversión, deterioro de plantas, pérdida de personal especializado, sanciones y mala gestión. Estados Unidos ha flexibilizado restricciones para atraer inversión y reactivar ese sector. Desde ahí, José David será monitoreado directamente por la Casa Blanca, dejando atrás las recaudaciones millonarias en el CENIAT. Su salida de ese órgano ¿desmonta una estructura de financiamiento y persecución al servicio del PSUV o simplemente cambia al administrador de una maquinaria que seguirá respondiendo al poder? Yo lo llamaría reciclaje en el marco de una metamorfosis o mutación política, digamos, para seguir manteniendo el poder aún en medio del tutelaje geopolítico que ejerce Washington en este momento, pero, digamos, manteniendo el control estricto institucional sin abrir la posibilidad de nuevos rostros, de nuevas figuras que encarnen, digamos, una Venezuela más consensuada, más abierta, más plural, en función de abordar la postragedia del 24 de junio. José David Cabello deja la conducción del CENIAT, sale el zar de los impuestos en Venezuela, pero queda a ver si desaparecen las injustas fiscalizaciones y la estructura que por casi 2 décadas financió al régimen chavista. Mantener el control institucional y surfear hasta donde se pueda el tutelaje. Y lo importante es quién tiene el control. Y el control sigue siendo firme y directo, digamos, de quien ostenta el poder territorial en el país, que en este caso es Delcy Rodríguez y particularmente su hermano Jorge Rodríguez. Ese binomio y un reciclaje de esta naturaleza apunta a sostener el poder. En momentos extraños para un país sumergido en una tragedia por los 2 terremotos de hace más de una semana, el verdadero cambio en el poder político no se mide por movimiento de sillas, sino por reestructuraciones profundas y prácticas honestas en el servicio público. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. En Venezuela, cada día que pasa, aumenta la incertidumbre sobre una transición política que podría retrasarse. El regreso a la fase 1 del Plan de Estados Unidos redefine el papel de María Corina Machado, Dinora Figuera y hasta del propio Diosdado Cabello. Juliana Palmar con el informe. Los daños provocados por el terremoto reabrieron el debate sobre la hoja de ruta que Estados Unidos mantiene para Venezuela. Para algunos expertos, la emergencia dejó en evidencia las debilidades institucionales del país y obligaría a replantear las prioridades, colocando nuevamente el foco en la estabilización,
antes que en la reconstrucción económica o una eventual transición democrática. Remotos, ¿qué hacen? Que al desmontar, que no existe todavía Estado, pues no tiene la solidez no tienes institución. Estamos regresando, por eso he afirmado, a la fase 1. O sea, hoy Venezuela, con los terremotos, regresa a la fase de estabilización. ¿Y cuál es el elemento más importante dentro de la fase de estabilización? Que no exista caos. Porque el caos no genera condiciones para que los grandes capitales regresen a Venezuela para la fase siguiente, que es la reconstrucción económica del país a través, lo ha dicho aquí la Casa Blanca, de la industria petrolera por aumentar la producción de petróleo. En medio de este escenario, también ha generado reacciones la difusión de imágenes de un encuentro entre Diosdado Cabello y representantes estadounidenses. Aunque el acercamiento ha sido interpretado por algunos sectores como un cambio de postura de Washington, otros consideran que responde a una estrategia para mantener interlocución durante una etapa de estabilización sin que ello implique modificar las acciones judiciales abiertas en su contra. Entonces, en este momento, en la fase de estabilización para los Estados Unidos, Diosdado representa una pieza que permite controlar el caos, porque sabemos que él controla los grupos paramilitares dentro del país. Is 100% focused on this response, on the response to the devastating earthquakes in Venezuela, and in advancing the Trump administration's three-phase plan for Venezuela, which remains intact, and that includes stabilization, economic recovery, reconciliation, and democratic transition. So we will remain focused on advancing these efforts under President Trump's leadership, and we will continue to do everything we can to assist the Venezuelan people. El eventual regreso de María Corina Machado también entra en una etapa de incertidumbre. Para el analista, el nuevo escenario político podría retrasar los tiempos de una transición y con ello las condiciones para su retorno al país. Mi relación con el gobierno de los Estados Unidos a los más altos niveles se ha basado siempre en una relación de mutuo respeto y de verdad, donde de manera franca, clara, le he expuesto en múltiples oportunidades al secretario de Estado nuestros planes, nuestras ideas, nuestros objetivos. Y con la misma franqueza, él me ha expuesto su visión. Y te aseguro que es una relación que se mantiene en un plano de mutuo respeto y confianza. En este contexto, el papel de Dinora Figuera quedaría condicionado. Su agenda vinculada a la transición institucional podría perder impulso, mientras la prioridad se concentra en una etapa de estabilización. El respaldo de Donald Trump es la que sostiene a Delcy Rodríguez en Miraflores. En el momento que Donald Trump le retire su respaldo, Delcy no sigue en Miraflores. El papel de Dinora Figuera está atado también a las decisiones de la Casa Blanca, al igual que Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez ejecuta el plan de la Casa Blanca. Dinora Figuera ejecuta el plan de la Casa Blanca. Ni siquiera se ha pronunciado por la situación que ocurrió en Venezuela. El desafío ahora no solo será reconstruir una infraestructura del país, sino también definir el rumbo político de Venezuela. Para algunos analistas, el terremoto modificó los tiempos de la transición y obligaría a replantear la hoja de ruta que, hasta hace pocas semanas, parecía conducir hacia una nueva etapa. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Los equipos internacionales de rescate ya están abandonando Venezuela y las máquinas retroexcavadoras están retirando los últimos escombros que dejó el doble terremoto, pero para cientos de familias la emergencia no ha terminado. Su búsqueda continúa. Veamos. Los equipos de rescatistas internacionales están empacando y las retroexcavadoras retiran los escombros que dejó el doble terremoto en Venezuela. Sin embargo, para Raúl Alvarado, la búsqueda continúa porque espera encontrar a su madre, su padre y su hermano mayor. Él logró salir de los escombros porque estaba en otra habitación. Claro, la esperanza es lo último que muere. Si pude salir yo, cualquiera. Hasta el día de hoy hasta el día de ayer habían encontrado vida en el edificio de atrás.
Su departamento estaba en el tercer piso del edificio OPP 26 en Caraballeda, en uno de los distritos más afectados por los sismos. Desde el 24 de junio, cuando ocurrió el desastre, se contabilizaban más de 3.500 muertos. 12 días después de los sismos, el tiempo se acaba. Las máquinas limpian zonas del complejo OPP, un multifamiliar de personas de bajos recursos, mientras familiares y voluntarios intentan excavar en busca de los cuerpos enterrados. Voluntarios y bomberos cavan pequeños túneles a través de los pisos de concreto para llegar a los departamentos más bajos. Estoy esperando porque los quiero sacar, así sea vivos o muertos de ahí, de ese lugar. Ellos estaban en el piso 2. Ha sido difícil encontrarlos porque, como podrán observar, ellos estaban en el medio del edificio y no ha sido posible. Los familiares que buscan desaparecidos debajo de los escombros se oponen a la maquinaria para demoler, ya que temen no poder recuperar los cuerpos y despedirse de sus seres queridos. La ONU estimó que más de 50.000 personas podrían haber desaparecido y el gobierno evita hablar de eso. Después de los temblores aparecieron sitios en Internet para ayudar a encontrar a los desaparecidos. Uno es Desaparecidos Terremoto Venezuela, con más de 31.400 nombres de personas no localizadas. Otro es Venezuela Te Busca, que ha registrado 25.000 localizados y 18.200 sin encontrar. El gobierno afirma que el día de los sismos había unas 30.000 personas en La Guaira y que fueron rescatadas o escaparon con vida unas 19.800. Las prioridades del país cambiaron después del doblete sísmico, pero no desaparecieron las demás crisis. Organizaciones de derechos humanos advierten que la atención a la emergencia no puede dejar en el olvido a los presos políticos, la precariedad salarial, el deterioro de los servicios públicos y la urgente recuperación económica, sobre todo en los estados más afectados. María José Prado nos amplía. La reconstrucción avanza en los estados afectados por los terremotos, pero las organizaciones Justicia, Encuentro y Perdón y Foro Penal sostienen que el desastre no puede eclipsar otras crisis. Además, Foro Penal recalcó que en Venezuela permanecen 372 presos políticos. La cifra de personas tras las rejas incluye a 213 civiles y 159 militares. Del total de ciudadanos arrestados por motivos políticos, 214 permanecen tras las rejas, sin recibir una condena judicial definitiva. Lamentablemente, este es un gobierno para el que los presos en general y mucho más los presos políticos no son la prioridad. Así que evidentemente se van a agarrar de cualquier situación y particularmente esta tragedia para seguir retrasando el proceso de excarcelaciones, que por cierto ya antes de la tragedia venía bastante lento pese a las promesas que se habían hecho. De manera tal que sí, yo creo que esta coyuntura les va a servir de forma muy lamentable para seguir retrasando las excarcelaciones. Con respecto a qué acciones se pueden tomar, pues bueno, muy pocas, más allá de seguir presionando y seguir llamando la atención sobre la necesidad de hacer cesar esa otra tragedia que es la prisión y la persecución por motivos políticos en Venezuela. Foro Penal también pidió reactivar las excarcelaciones. Su presidente, Alfredo Romero, aseguró que las organizaciones documentan 388 presos políticos y sostuvo que muchos de ellos, especialmente militares con formación técnica, podrían participar en las labores de recuperación. El pronunciamiento coincidió con que la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, se pronunció sobre la designación de Román Maniglia como nuevo superintendente del CENIAT, con la misión de fortalecer la recaudación tributaria y avanzar en la digitalización del sistema fiscal. Debe entenderse que la reconstrucción del país debe ser integral, no solo infraestructura de hogares, casas, carreteras o todo lo que concierne a la destrucción que lamentablemente vivimos estructuralmente en el país. Debe ser en la confianza en las instituciones, debe ser en el cese de las políticas represivas, debe ser un cambio político real que parta de la voluntad de los actores políticos que ostenta el poder en Venezuela. Sin ese cambio real, Venezuela no tendrá garantías algunas en una reconstrucción, ni siquiera de los edificios, de los hogares, o de canalizar la ayuda humanitaria en el país. Ya vemos denuncias del robo de la ayuda humanitaria, vemos denuncias del mal manejo en cuanto a la crisis que estamos viviendo, de no activarse los diferentes mecanismos de protección a las víctimas para recuperarlas en las primeras 24 horas, ni siquiera 48 horas y escasamente ni siquiera en las 72 horas. Llegaron primero, digamos, rescatistas internacionales que los nacionales. Entonces falta voluntad política, lamentablemente veo que no la hay en el país,
Los sismos del 24 de junio dejaron daños en La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Lara y Yaracuy, donde comercios e industrias intentan recuperar su actividad en medio de fallas de infraestructura y servicios públicos. A estas dificultades se suman otras crisis que siguen abiertas. Además de las denuncias por la situación de los presos políticos, el Observatorio Venezolano de Prisiones alertó que 34 personas privadas de la libertad fallecieron entre abril y junio de 2026, entre ellas 5 casos registrados entre el 15 y el 25 de junio, y atribuyó estas nuevas muertes al deterioro de las condiciones de salud en el sistema penitenciario. Para organizaciones civiles, la reconstrucción del país también pasa por atender estos problemas que continúan sin respuesta. ¿Sientes que te pierdes entre tantas noticias? En Impacto Venezuela te resumimos algunas en solo 60 segundos. Quédate conmigo. La espera más dolorosa. Más de 200 cuerpos siguen sin ser reclamados. Las autoridades del estado de La Guaira informaron que 231 cuerpos de víctimas del doble terremoto del 24 de junio permanecen sin ser reclamados por sus familiares, una cifra que refleja la magnitud de la tragedia y las dificultades para identificar a todas las personas fallecidas. El gobernador José Alejandro Terán indicó que muchos de estos casos corresponden a personas cuyos familiares aún no han logrado localizarlas o residen fuera del país. Mientras continúan las labores de identificación y sepultura en el cementerio de emergencia habilitado para la contingencia, miles de familias siguen buscando respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, en medio de una crisis humanitaria que mantiene abiertas las heridas del desastre. Internet lento en Venezuela. Conatel revela origen de la falla. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones informó que la lentitud del servicio se debe a los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio que provocaron la ruptura de un cable submarino de fibra óptica encargado de conectar al país con la red internacional. Según el organismo, la avería ocurrió cerca de la estación de Puerto Viejo en Catialamar, estado La Guaira, reduciendo la capacidad del servicio aproximadamente al 50%. Esto ha generado demoras en la navegación, videollamadas y acceso a plataformas internacionales. Conatel indicó que un buque especializado movilizado desde Curazao trabaja en la reparación del cable y advirtió que las interrupciones podrían continuar durante los próximos días.